Buenas noches a todos los seguidores del canal de Terra Mirabile, esa tierra maravillosa que además en ella pululan personas que nos pueden enseñar mucho sobre la defensa del patrimonio natural y el patrimonio cultural de amplias zonas del planeta. En este caso tenemos el placer y además orgullo del canal de poder haber accedido a Miguel Delibes de Castro, que aunque es sobradamente conocido en su ámbito, siguiendo los cánones del programa, vamos a permitirle que se autopresente dándole la bienvenida. Bienvenido, Miguel Delibes de Castro. Muchísimas gracias, bien hallado. Soy Miguel Delibes de Castro, soy profesor honorífico, lo llaman ad honorem, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque estoy jubilado. He dedicado gran parte de mi vida a trabajar en Doñana y a trabajar mucho con el lince ibérico. Y bueno, he seguido ligado a Doñana hasta hace unos meses como presidente del Consejo de Participación del Espacio Protegido. En este momento pues no tengo ninguna relación formal con el área, aunque ciertamente me ocupa y me preocupa. Precisamente de esa ocupación o preocupación quería hablar. Eres una persona más que autorizada para hablarnos a todos, como buen conocedor de ese espacio natural, tanto de sus orígenes en su protección como todos los avatares y vaivenes que ha tenido en los últimos años. ¿Tenemos motivos para preocuparnos por la conservación de este espacio maravilloso llamado Doñana? Yo he dicho siempre que motivos para preocuparse hay continuamente. Nunca va a estar libre de amenazas, de peligros, de riesgos. Alguna vez he dicho el símil de que es como un albino en un mundo de sol. Es decir, que Doñana es un bicho raro en un entorno que cambia muy rápidamente, poblándose más, con más exigencias sociales y económicas, con más gente, y en un mundo de cambio global, con un clima cada vez más cálido, cada vez llueve menos. Entonces, Doñana, por unas razones o por otras, nunca va a estar desprovisto de riesgo. Es cierto que en estos últimos años, pues ese riesgo se ha exacerbado, probablemente relacionado con el calentamiento global. Hemos estado 12 años, casi 11 años de sequía, es decir, de lluvias por debajo de la media. La marisma no se inundaba, también llueve menos, con la sequía ya hace más calor, pero sumado a eso, pues hay extracción de aguas dulce para regar y para consumo humano por encima de la recarga de los acuíferos. Entonces, Doñana ha ido renqueando, pero en los últimos 5 o 6 años pues ha perdido muchos alcornoques viejos, ha perdido masa forestal, en fin, ha entrado en una dinámica muy, muy inquietante. Ciertamente, si queremos buscar el lado positivo, pues las administraciones andaluza y española del Ministerio y la Junta de Andalucía han alcanzado un acuerdo pacificador que puede permitir cambiar las cosas y cambiar la dinámica. Y nos tenemos que agarrar a eso. Pero siempre sabiendo, te reitero, que el riesgo existe porque hay unas dinámicas que ocurren muy por encima de nuestra escala de actuación y nosotros no podemos conseguir, por muy bien que lo hagamos en Doñana, que llueva más o que la marisma no se colmate con los sedimentos, ¿no? Lo primero es un proceso global donde influye la liberación de gases de efecto invernadero en todo el mundo, no depende de Doñana. Lo segundo es un proceso natural, las marismas, y mucho más si están encerradas los deltas, como el del Guadalquivir, pues su destino es acabar rellenos por sedimentos y dejar de ser un humedal, ¿no? Entonces todo eso
cambios naturales, cambios globales, cambios de escala intermedia, como puede ser la introducción de especies foráneas, que llegue la jaiba, el cangrejo azul del otro lado del Atlántico, como que llegara hace 30 años, 40 años, el cangrejo rojo del Mississippi. Pues todo esto afecta a Doñana de una forma muy, quizá dramática sea la palabra, muy intensa, y no podemos nunca estar tranquilos. Siempre hay que estar encima y en permanente vigilancia de lo que puede ocurrir, ¿no? Doñana, tú lo sabes, ha salvado muchas amenazas. Se intentó cultivar por completo hace 70 años, al empezar el parque, un poco antes. Antes incluso se había intentado plantar eucaliptos en toda Doñana, luego se intentó urbanizar, luego se intentó dragar el Guadalquivir, y todo eso se fue venciendo. Y hay un poco la ilusión ingenua de decir, a ver si por fin acabamos con todos los problemas. No vamos a acabar. Bueno, el buen consejo que nos das es que nos mantengamos vigilantes, porque esta fragilidad de esta joya de la naturaleza mundial, pues siempre va a estar ahí, expuesta. En Doñana, donde iniciaste tus estudios, tu tesis doctoral sobre el lince, tus trabajos con José Antonio Valverde, bueno, con grandes personalidades de la conservación, de las que te incluyo, mm, ese animal es un caso exitoso de una especie que estaba al borde de la extinción y que de alguna manera le hemos arrebatado de las fauces de esa extinción. ¿Puedes decirnos, aparte de la satisfacción que puedas tener por el éxito conseguido, si también con el lince, esa especie emblemática que empezasteis a estudiar en Doñana, podemos estar tranquilos o todavía hay que preocuparse como con Doñana y no bajar la guardia? Pues mira, quizá es una ventaja, pero para los que preguntáis es lo contrario, es desventaja, que los científicos tendemos a ser muy precavidos y a veces nos riñen y nos dicen, no decís nada con rotundidad. Bueno, sí que decimos algunas cosas con rotundidad. Yo debo confesar que hace muchos años, cuando me decían, bueno, pero ¿cuántos linces tiene que haber para que tú estés tranquilo? Decía, cuando haya 1000, estaré tranquilo. Bueno, ahora hay más de 2000 y sin embargo no estoy tranquilo. Por eso te digo que es difícil contestar, ¿no? El proceso, la historia es muy bonita. Yo de lo que estoy orgulloso, hombre, también un poco, lo confieso, de mi papel inicial, pero más del papel de la ciencia. Es decir, que yo creo que la investigación científica ahí ha jugado un papel eh, muy ajustado a lo que tiene que ser. Llamamos la atención, descubrimos un problema, llamamos la atención sobre él, lo publicamos en revistas científicas. Entonces los encargados internacionales de conservación, la UICN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, me llamaron un día por teléfono a Sevilla, desde Suiza, y me dijeron, si todo lo que estás publicando sobre el lince es verdad, sería el félido del mundo más amenazado de extinción. Y yo dije un poco lo que te acabo de decir, los científicos nunca estamos del todo seguros, pero yo creo que es verdad, por eso lo escribo, ¿no? Entonces publicaron un libro, un informe sobre los félidos del mundo, y la categoría 1 de máximo peligro solo tenía una especie, que era el lince ibérico. Esto era una cosa publicada en inglés por un organismo internacional que inmediatamente, del que forman parte, entre otros, los gobiernos de España y Portugal, son miembros de la UICN. Entonces la UICN contactó con estos gobiernos, contactó incluso con los jefes de Estado, explicó que no podía tolerarse que en un país desarrollado, en un país europeo, se extinguiera el primer gato salvaje del mundo en los últimos 10.000 años, ¿no? No se había extinguido ninguno. Entonces, todo el mundo se puso las pilas. Se puso tanto las pilas que a la investigación la dejaron un poco de lado. Y yo entonces me sentó mal, pero ahora lo entiendo.
era, nosotros ya habíamos puesto el plato, la comida sobre la mesa, ¿no? Luego les tocaba a otros hacer la conservación y esos otros lo han hecho muy bien. La administración española, la andaluza y la europea, que ha puesto muchísimo dinero, ¿no? Entonces, esto demuestra que en algunos casos, no en todos, con medios, con voluntad, con la voluntad decidida de trabajar juntos, al margen de que nos llevemos mejor o peor, pero con un objetivo común, ¿no? Es algo que vale para los políticos también. No tienen que llevarse bien, pero el objetivo podrían compartirlo a veces, ¿no? Es el caso de Doñana ahora, afortunadamente, ¿no? Bueno, pues eso demuestra que se puede hacer. Ahora hay 2000 y pocos linces, siguen aumentando, pero es verdad que siguen recibiendo infusiones de sangre, transfusiones de sangre, si lo podemos llamar así, continuadas, con mucho dinero de la Unión Europea, dinero también de las administraciones. Se acaban de soltar linces en Castilla y León, en Palencia, por primera vez. Se van a soltar más de aquí al verano, ¿no? Entonces, todo esto quiere decir que está todavía un poco en cuidados intensivos, ¿no? Nos da un poco de miedo que de repente digan lo que tú has preguntado. Bueno, ya podemos estar tranquilos, dejamos el lince a su suerte y que volvieran los problemas. Pero lo cierto es que esa es la preocupación de, yo qué sé, de un padre que saca a su hijo de un problema gordo y siempre se queda con el miedo de que reincida, ¿no? Pero lo cierto es que una vez que ha salido del problema gordo es para estar muy contentos, muy orgullosos y sobre todo satisfechos de ver que trabajando se pueden lograr éxitos. Si nos apoyamos en ese éxito, siempre con las reservas de vigilarlo, por supuesto, que se ha producido en la conservación del lince, y si nos remitimos a los últimos 10 o 12 programas que hemos grabado, donde hemos hablado con especialistas en desmán de los Pirineos, en aves esteparias, en peces de agua dulce, en el estado de las cuencas hidrográficas, las lagunas, los humedales que reciben tantísimo daño, tantísima amenaza constante, de alguna manera podríamos usar alguna de las enseñanzas de todo este proceso de conservación del lince y aplicarlas a todas estas especies que desgraciadamente no tenemos muy buenas noticias sobre ellas. Podríamos, desde luego, o sea que es evidente que conociéndolos mejor, trabajando mejor, se van a poder tomar medidas mucho más dirigidas a los problemas que tienen estas especies y a tener éxito. El problema grande, grande de todo lo que me has mencionado es la destrucción del hábitat. En el lince es una especie grande, sabemos lo que la pasaba, básicamente desapareció porque se la perseguía, se la mataba, se la mataba y se la mataba por encima de lo que podía criar, es como una contabilidad, ¿no? Tú por un lado sumas y por otro restas. Es como el agua en Doñana también, si se saca más del que entra, pues se acaba secando, ¿no? Bueno, pues con el lince lo sabíamos y eso era reducir la mortalidad, hacer que criaran más, protegerlos para que no los dispararan. El cambio más grande, en mi opinión, ha sido de la sociedad española y la gente de campo. Cuando yo estudiaba el lince a final del siglo pasado y en los primeros años de este siglo, todos los linces que salían de Doñana los mataban. Podían tardar 6 meses, 3 meses, un día o un año, pero acababan muertos. Entonces era muy difícil que los linces se establecieran fuera y criaran. Ahora mismo matan a alguno, no diré que no, la mayor parte sin querer, atropellados, todavía alguno por un disparo, muy de Pascuas a Ramos, muy pocas veces, pero eso ha cambiado y entonces los linces son capaces de criar más de lo que se mueren. Y entonces les va bien, ¿no? Bueno, pues eso no lo podemos decir de, qué sé yo, de lo que me has nombrado, el desmán de los Pirineos.
depende de aguas muy oxigenadas, con muchísimas larvas de insecto, porque come insectos en el agua. Los insectos, las aguas muy oxigenadas y limpias están desapareciendo, los insectos se están haciendo raros, el agua contaminada pues admite menos efémeras, menos tricópteras, entonces tiene menos comida al desmán, pero además se sueltan o se han soltado, se han escapado bisones americanos que se lo comen. Entonces es muy difícil decir qué hago para proteger al desmán de los Pirineos, ¿no? ¿Cómo mantengo las aguas limpias cuando cada vez llueve menos también? El deshielo es menos importante, se tira más basura a los ríos. ¿Cómo consigo que haya más insectos cuando se usan más insecticidas, se usan más herbicidas que llegan al agua de los ríos cuando riegas en las huertas, en los campos, ¿no? Entonces ahí el problema es más que no se le deja un sitio donde vivir, no es tanto que se le mate. Con las aves esteparias es lo mismo. En las aves esteparias, claro, las grandes son más difíciles de ver, las vemos menos, pero lo que antes veíamos tanto, las calandrias, las cogujadas, las alondras, ahora sales al campo y ves tres pajaritos. Antes en primavera era, bueno, pues es también porque han desaparecido las zonas con hierba alta, con flores, con insectos que tienen que comer los pollos, en los grandes barbechos, en los grandes rastrojos de decenas de hectáreas, por no hablar ya en los cultivos bajo plástico, pues no puede haber aves esteparias, ¿no? Entonces, ahí es mucho más difícil de conseguir. Habría que decir, vamos a hacer reservas de hábitat, ríos más limpios, estepas dedicadas a las aves esteparias, y esto tendría que ser en grandes extensiones y es complicado, ¿no? Pero ciertamente hay que ponerse a ello si tenemos la confianza de que se puede lograr. Mucho de lo que le ocurre a nuestra naturaleza proviene del conflicto siempre que está vigente, que siempre está vigente, que es entre los intereses económicos productivos y los intereses conservacionistas patrimoniales. Cuesta ver a la sociedad que la naturaleza es un patrimonio que hay que conservar y hay que dedicar dinero, esfuerzo, recursos y sacrificios, igual que se hace con cualquier patrimonio pictórico, de escultura o arquitectónico, que nadie en ningún momento pone en duda. Pero sin embargo, con la naturaleza parece que siempre andamos dudando a nivel social. Eso me hace entrar en este segundo bloque de la entrevista, que sería un poco recoger las estrategias, las habilidades o los logros de los pioneros en la conservación y en la comunicación con la sociedad. Empezando por tu padre, por Miguel Delibes, con su literatura que acercaba el mundo rural al mundo del lector, Félix Rodríguez de la Fuente, José Antonio Valverde, como pioneros en general, que también los ha habido en otros países como Cousteau, Rachel Carson con Primavera Silenciosa, todo este cúmulo de estrellas divulgativas, de literatura, de personas que han transmitido a la sociedad, nos habrán dejado bastantes enseñanzas que pudiéramos aplicar a que la sociedad ahora no se dé la vuelta frente al patrimonio natural. Y en ese sentido, pues como tú has sido testigo directo de las andanzas de estas personas de manera muy directa, pues seguro que has asumido parte de sus enseñanzas y las has aplicado como divulgador, como científico y como persona que ha escrito. Y mira, empezando por lo que tú mencionabas al comenzar, ¿no? Un científico dijo hace bastantes años ya, hay un principio en ecología que llamamos, se llamaba, está un poco ya viejuno, que se diría ahora, que es el principio de exclusión competitiva, ¿no? Que es que dos especies que usan los mismos recursos no pueden sobrevivir a largo plazo. Una acaba echando a las otras, ¿no? Y lo que ocurre con la especie humana es que acaba echando a todas las otras porque les excluye, compite con ellas ventajosamente para el humano
y desventajosamente para las demás. El caso más claro, lo has mencionado tú, es el del agua dulce. El agua dulce es el recurso global, así sin más escaso en relación a la demanda humana que existe actualmente, ¿no? Y entonces no es casualidad que los hábitats más amenazados, las especies más amenazadas, con carácter general sean las de agua dulce. Hemos hablado del desmán, pero tú has mencionado los peces de agua dulce, que en la península ibérica son una catástrofe, ¿no? Las especies endémicas de la península quedan restringidas a cabeceras de arroyos y de ríos cuando quedan, pero los moluscos de agua dulce, las almejas de agua dulce, los caracoles de agua dulce, todo esto son en los índices del planeta vivo que hace WWF, lo que decae más rápidamente es lo de agua dulce. Y es porque los humanos aprovechamos algo más de la mitad del agua dulce disponible solo para nosotros. Una sola especie se queda con el 60%. Ya 9.999.999 especies le dejamos el 40%. Entonces las echamos, ¿no? No se trata solo de dedicarle dinero a conservar, se trata fundamentalmente de ser conscientes de que tenemos que dejar recursos, hábitats, medios de vida a las otras especies, que no toda la tierra con sus recursos son para los humanos, que no somos los reyes de la creación, que tengamos que se haya puesto el mundo para nosotros, porque eso acaba con el resto, ¿no? Entonces, eso es lo que entendieron esos pioneros que tú cuentas, ¿no? Dentro de 3 meses, creo que exactamente dentro de 3 meses, se va a cumplir medio siglo, 50 años, del discurso de ingreso en la Real Academia Española de mi padre, que lo llamó el sentido del progreso desde mi obra. Y al final dijo una frase que en aquellos tiempos era muy rara, pero que hoy entendemos mucho mejor, ¿no? Y él dijo, para mí, todo lo que sea defender la naturaleza, conservar la naturaleza, es progresar. Lo que sea destruirla es volver atrás. Bueno, eso es lo que tienen que entender los pioneros. Eso es lo que entendió Valverde cuando decidió defender Doñana, ¿no? Que el progreso, el futuro, era salvar aquella zona maravillosa, llena de aves, llena de vida, con los linces, con tal, para la posteridad, para mi generación, que era la siguiente a la suya, para las vuestras, que sois más jóvenes, ¿no? Entonces, eso es entender que progresar es defender el capital natural, que es el capital de todos, ¿no? Lo que tú dices que es transformar el capital natural en capital pecuniario, en capital monetario, transformar en euros o en dólares el capital natural, es empobrecernos a la larga, porque de ese capital natural dependemos, ¿no? Rodríguez de la Fuente también lo expresaba así, lo expresaba más poéticamente, se refería más a la maravilla de conservar lo fascinante, lo asombroso del mundo que nos rodeaba, pero en el fondo era decir lo mismo, ¿no? Y que es una cosa que hemos dicho hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué conservar el Museo del Prado y no conservar Doñana? Pues el Museo del Prado es porque nos asombra, porque es maravilloso, pero podríamos regalarlo, venderlo, usarlo para, yo qué sé, hacer apartamentos turísticos, ¿no? Y quemar los cuadros en la chimenea, pero estaríamos tirando piedras contra nosotros mismos, contra nuestro propio tejado, ¿no? Pues con la naturaleza es exactamente lo mismo. Te voy a contar una anécdota que me ha encantado y es que le he pedido ayuda a un buen amigo, profesor de literatura en Argentina, en Buenos Aires, y de toda tu obra literaria y de la obra de tu padre, digo, tiene que haber algún momento en el que tenga engranaje con la entrevista.
y precisamente me ha comentado este párrafo que comentas de la... Ah, sí. es alucinante. Te lo mandaré por WhatsApp para que veas que es cierto, que el mismo párrafo ha hilado fino. Entonces, pues desde aquí seguro que va a Bueno, disfrutar muchísimo. es un poco la conclusión. Yo creo que es uno de los últimos párrafos del discurso. El final era, a mucha gente le gusta el final porque era de una canción folk americana que decía, si todo va a seguir como hasta ahora, decía mi padre, que pare en la tierra que quiero apearme, ¿no? Y eso a mucha gente se agarra ahí, pero a mí me parece más interesante y más bonito esa definición de progreso Sin duda. como conservación del capital natural, ¿no? Y esto me empeño mucho en transmitirlo a otros científicos, porque claro, como vosotros sabéis, la lucha de la ciencia y de la tecnología durante 20 siglos, bueno, mucho más de 20 siglos, en el caso de la tecnología, pues si empezamos por el fuego, desde hace cientos de miles de años, ¿no? Ha sido transformar la naturaleza para nuestro bienestar. Es decir, usar el capital natural para crecer y multiplicarnos, como decía la Biblia, ¿no? Bueno, eso es un mandato biológico, eso es la evolución, intentar dejar muchos descendientes parecidos a ti, explotando el entorno, ¿no? Pero solo ahora, en el último siglo, en el último medio siglo, los científicos nos hemos dado cuenta de que estamos cavando nuestra tumba. Entonces hay que convencer a los científicos que todavía siguen buscando cómo cultivar más tierras porque hace falta dar de comer a mucha gente. Dices, no, ya no ese es el desafío. Ahora el desafío es cómo respetar la tierra y dar de comer a la gente con la comida que tenemos, tirar menos, comer mejor, comer más plantas, más vegetales y menos carne. Todo este es el desafío actual, ¿no? Ya no es seguir aprovechando más tierras, cultivar las tierras que no se han podido cultivar hasta ahora, porque eso nos lleva al desastre, ¿no? Eh, Desgraciadamente para todos y afortunadamente para ti no te puedo tener aquí 10 horas escuchándote porque no habría lugar, pero sí querría dar dos pinceladas finales. Una es desde la tierra herida que escribes con tu padre, ese diálogo que establecéis, esa preocupación lícita hacia las generaciones venideras sobre el medio ambiente, que también está un poco basado en ese discurso, hasta el último libro que has publicado de Gracias a la Vida, está en medio un mar de artículos, trabajos, de lucha, de investigación, de divulgación. Y ahora, gracias a la vida, ¿por qué en este momento, donde todo el mundo está súper preocupado, tú haces esa reflexión positiva en el sentido de que gracias a la vida es un canto a, bueno, vale, tenemos que estar muy preocupados, pero vamos a dar las gracias? Cuéntanos un poco la motivación del libro Sí, y un poco sus tripas. sí, te agradezco también que hayas sacado la tierra herida, porque si te he dicho que hace 50 años justo que mi padre leyó el discurso en la entrada en la academia, hace 20 años justo que se publicó La tierra herida. Así que para los del IBEX, 2025 es un año muy naturalista, muy ecológico, si se puede llamar así. Pero bueno, la motivación para escribir La tierra herida viene de mi padre también, que estaba muy preocupado por el medio ambiente, era un hombre muy sensibilizado ante los problemas ambientales, pero no creía que la pérdida de biodiversidad nos afectara demasiado a los humanos. Él era muy consciente del calentamiento global y muy preocupado. Decía, hijo, yo no sé si lo veré, pero vamos a acabar achicharrados en este planeta, ¿no? Muy consciente de la contaminación, eh, era muy consciente de que provoca enfermedades, del aumento del asma, de los problemas respiratorios, era muy consciente de los problemas de déficit de agua dulce, cómo vamos a resolver esto, como, en fin, que hablábamos de las guerras del agua, todo eso en la tierra herida, ¿no? Pero él se resistía a admitir que la pérdida de biodiversidad fuera tan grave.
me decía, yo también lamento muchísimo, pero no te lo puedes imaginar, que haya menos pájaros, que pueda desaparecer el lince, que se mueran las truchas con un hongo en los ríos cuando iba a pescar y las encontraba muertas y medio podridas por los hongos. Pero creo que esto es muy triste, es lamentable, debemos intentar evitarlo, pero no nos afecta demasiado. Entonces yo le dije que iba a escribir un libro para demostrarle que sí que nos afecta, pero no lo escribí. Solo tiempo después, cuando ya había muerto, en el confinamiento de la pandemia, pues sin salir de casa me acordé del Gracias a la Vida, que tenía anotados algunos bocetos y algunas notas, y me puse a escribirlo, ¿no? Y así salió. Pero el objetivo, ya mirando la segunda parte que tú me dices, la motivación viene de las conversaciones con mi padre, pero el objetivo es que creo que hay que convencer a la gente por los tres caminos posibles. Uno, que es el que más usamos, es el que tú has mencionado, la preocupación, que lo podemos llamar también miedo, es meter miedo. Es un poco lo de decir a los niños que viene el coco y que como no te comas la merienda, va a venir el lobo y se la lleva a él y meterles miedo, ¿no? Bueno, eso es probablemente lo más utilizado y me parece no solo legítimo, sino necesario. O sea, hay que hacerlo. Hay que advertir a la gente de que los problemas ambientales son muy serios y afectan a nuestro bienestar ya y mucho más al de nuestros hijos, nietos, etcétera, etcétera, ¿no? Otra vía que se usa mucho es un poco el encandilamiento, un poco el enamoramiento, que es con el arte, se hacen cuadros para atraer, se hacen poesías, poemas, se escriben cosas de naturaleza muy emocionales, muy bucólicas, apelando a la emoción y al sentimiento. Y yo creo que hay una tercera pata, que es la información rigurosa, pero al mismo tiempo, en mi opinión, fascinante, ¿no? Lo que yo quería hacer era educar en el sentido más tradicional, de enseñar algo, ¿no? Que la gente que leyera el libro pensara, y algunos me lo han dicho espontáneamente, lo que me ha alegrado mucho. Ahora cuando voy al campo lo veo con otros ojos. En vez de ver un paisaje que no me afecta a nada, pienso, los árboles esos están cogiendo carbono y soltando oxígeno que luego voy a respirar yo. Los moscardones o los abejorros que pasan volando están polinizando las ciruelas o las manzanas que voy a comer luego, ¿no? El que la gente salga un poco más instruida y al mismo tiempo maravillada, fascinada de la naturaleza, no, no solo emocionante, sino también funcional, si se puede llamar así, ¿no? Como te puede impresionar pues el taller de un carpintero que hace cosas y luego el mueble de maravilla, pero entender cómo se ha llegado a ese mueble, pues es un proceso fascinante, ¿no? Yo intento explicar cómo podemos vivir gracias a que la naturaleza está liberando el oxígeno que respiramos, limpiando el agua que bebemos, reciclando las basuras que tiramos, eh, bueno, haciendo, bueno, no me sale la palabra ahora, pero eh, el suelo fértil, fertilizando, es lo que quería decir, fertilizando el suelo sobre el que crecen las plantas que nos dan de comer, polinizando las cosechas para producir los frutos que comemos y poder decir a los niños que hay chocolate y colacao
gracias a que unos mosquitos se meten en la flor del cacao y lo polinizan, pues me parece maravilloso, ¿no? Esas cosas se las cuento en el colegio de mi nieta de 4 años cuando me llaman el Día del Medio Ambiente, ¿no? Y él, qué maravilla charlar contigo, es un placer. Eh, con el gracias a la vida me despediría del bloque de preguntas y siempre cerramos las entrevistas de Terra Mirabile con dos mensajes, que le damos rienda suelta al invitado a que exprese a la cámara lo que le diría y en tu caso lo has podido hacer porque has tenido implicación directa en la conservación en este país. ¿Qué le dirías a los responsables de la administración para que protejan nuestro patrimonio natural? Y ahí puede ser todo lo contundente que consideres o didáctico. Y luego un mensaje de cierre al ciudadano. ¿Qué le puedes decir al ciudadano para que se involucre en la protección de su patrimonio natural? Como si fueras un experto en arte que le dijeras a alguien, aprecia las meninas de Velázquez. Qué le podrías decir? ¿Qué mensaje podrías lanzar? Que se lo pedimos a todos los entrevistados. No es Bueno, una encerrona que te hacemos. a los responsables políticos, no solo autonómicos y españoles, sino internacionales, el medio ambiente es un problema global, no es un problema que podamos resolver en un solo país. Les diría que se lo tomen en serio porque es un problema muy serio y que reflexionen sobre que la gran mayoría de los problemas del mundo tienen como fondo el deterioro del medio ambiente. Es decir, que la gente se tiene que ir de África o de Asia porque no tiene que comer. En muchos casos, por ejemplo, con los cayucos que llegan a Europa, porque hemos agotado los caladeros de pescado de los que vivían en Senegal o en Camerún, ¿no? Entonces, esa gente que antes salía, pescaba y vivía de esto, pues ahora no tiene pescado cerca de casa y le compensa irse lejos, con lo cual problemas que nos afectan como la inmigración, como que generan tensiones sociales, que dividen a la sociedad, tienen de fondo el medio ambiente, como los tienen otros en Asia. Muchas guerras tienen de fondo el medio ambiente, se están peleando por recursos. Mucha gente desfavorecida eh, se desespera de tal manera que se apunta a lo que le paguen y se hacen terroristas y luego nos crean muchísimos problemas porque no tienen que comer en sus lugares de origen. Pero esto no tienen que comer a veces por el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Porque ha dejado de llover, hace demasiado calor y no crecen las cosechas. Todo eso en un mundo único global, en un mundo globalizado, se traduce en problemas para todos, pero también y sobre todo para los países ricos que tenemos más responsabilidad. Entonces, que piensen en esto y se tomen en serio los problemas ambientales en nuestro país, en Europa y en el mundo en general. Y a los ciudadanos, pues trasladarles que la naturaleza es maravillosa, que se den cuenta de cuánto nos está ayudando, de que sin ella no podríamos vivir, de que es un sueño vacío de contenido, anticientífico, pensar que podemos vivir en un mundo artificial, no natural. Necesitamos la naturaleza para todo. Y luego pensar también que la suma de muchos pequeños esfuerzos puede traducirse en unas consecuencias grandes. Esto también en Gracias a la Vida se ve, ¿no? Eso lo percibió muy bien Darwin. Darwin decía que todo el suelo fértil que nos da de comer ha pasado alguna vez por el estómago de alguna lombriz. Y dices, bueno, pero una lombriz no puede hacer nada. Una lombriz no, pero miles y miles y millones de lombrices sí que pueden cambiar el suelo, ¿no? Y cientos de miles, millones de hombres podemos cambiar el mundo. Lo que ocurre es que no podemos limitarnos a separar nuestra basura o a ahorrar un poco de agua, que tenemos que hacerlo. Tenemos también que dedicarnos a convencer a los demás como vosotros hacéis, ¿no? Maravilloso. Pues
has contestado a todas las preguntas perfectísimamente en tiempo y en calidad, como no esperábamos de otra manera. Agradecerte tu tiempo, Miguel. Ojalá en alguna ocasión podamos conocernos en persona y sobre todo dar un paseo y que me expliques muchas cosas a las que dar gracias de nuestro entorno. Muchas gracias por tu labor, Muchísimas gracias por a toda tu ti, a trayectoria. vosotros. Muchas Gracias. gracias.